Ya. A ver, es la pregunta que me hacía William, ¿no? Es muy interesante esa parte, porque debemos ahí sí considerar el tipo de vía en donde está considerado, o sea, el tramo, ¿ya? Y de acuerdo a algunas especificaciones o características propias justamente de ya el lugar o precisamente ese segmento o ese tramo, ese punto donde está ubicada la señal, ¿ya? Porque puede ser ya considerada como parte, repito, urbana o como parte rural. Y obviamente incluso dependiendo de las características del lugar en cuanto a tal vez la disponibilidad de espacio que se pueda ajustar, al menos para que cumpla las condiciones o las medidas mínimas, ¿ya? Porque en algunos casos, si ya existe algún tipo de construcción, digamos un caso vivienda, o sea, no podría ya de cierta manera invadir ese espacio, que sería incluso ya vendría a ser espacio privado, por tal vez ubicar estos tubos. Entonces, obviamente ahí tal vez ya se considera como tal, al menos poder ubicar a una distancia mínima, ya que no represente, o sea, algún riesgo, tanto para el usuario, el peatón, como para el conductor, y peor aún para el propietario de pronto de esa vivienda, ¿sí? Entonces, eso sobre todo se debería considerar en ese Mire, espacio, en ese ingeniero, lugar no sé si donde, pueden ver. donde usted hace Me estacioné para referencia. que vean. Tenga cuidado, está manejando, está ahí. Eh, ok, listo. Mire, por ejemplo, aquí está. Este es un letrero que está aquí en la vía Daule. Se puede ver. Ujú. O sea, está al filo de la vereda. Aquí está ya la Ciudadela, el Caracol. Y al frente, mire, prácticamente el parterre es muy pequeño y está al filo. Ven saliendo Las Palmas. Te recuerda tu lugar. Y entonces, no, La Palma está más atrás. Entonces, mire, ingeniero. Y esto es un informativo. Aquí dice Avenida Juan Tancamarengo, Carlos Julio Arosemena y dice que es, perdón, Interestatal 40 es esto. Entonces, no sé. Sí, en ese caso, más que todo, ya no sería totalmente considerada una parte rural ese tipo de señalización al menos, porque sí cuenta, como usted me dice, con ejemplo, la acera y el parterre central, o sea, cuenta con esas dos partes de la infraestructura. Recuerde que en este caso hablamos de que no tiene bordillos y que no tiene, que tiene una cuneta, entonces, obviamente eso se da más en la parte rural donde de cierta manera, o sea, no hay, por último, algún tipo de elemento de que en el peor de los casos el vehículo salga de su carril e impacte directamente contra el poste. Entonces, en ese caso, en el peor de los escenarios, el vehículo cuando quiera salir del carril se topa con la acera, o sea, ya con una elevación y que posiblemente, o sea, la acera en algo puede detener esa marcha del vehículo y que no va a ser, a diferencia de la parte rural, donde prácticamente por ahí no se tiene ese tipo de equipamiento y el impacto posiblemente puede ser de manera directa con el tubo. O sea, por ahí va en ese caso la justificación. Ahora, ¿no es cierto? En que si cumple las medidas mínimas, tendríamos que ver tanto en la parte del ancho de la acera, el tema del parterre, si cumple al menos con medidas tal vez mínimas para que no representen un peligro o una situación de riesgo, repito, tanto para tema del vehículo, es decir, en cuanto a la altura, su circulación y el peatón. Entonces, aparentemente no nos sabría asegurar si está correcto o no está correcto, pero sí se recalco que para ese caso, o sea, no aplicaría en la parte o las medidas de la parte rural, sino ya dentro del entorno urbano como tal. ¿Sí? No sé si hay Listo, ingeniero, muchísimas gracias por la aclaración. alguna pregunta, alguna duda, si no vamos a irlo revisando igual.
Por ejemplo, este es para la colocación en zona urbana, pero obviamente ese es otro tipo de cierta manera, ¿no? Este, por ejemplo, me dice, en vías con aceras, las señales deben colocarse a mínimo 300 metros del filo del bordillo o a máximo, a ver, mínimo 300 y máximo 1 metro. O sea, en otras palabras, De 1 a 3 metros. exacto. Ya, solamente que lo dice de otra manera nada más, ¿no? Cuando existen bordillos montables o semi-montables, es decir, existe algún tipo de elemento físico de separación, por ejemplo, en parterres o islas de tráfico, es decir, parterre central o llamado de pronto isla de tránsito o isla del peatón, ¿ya? La separación mínima debe ser de 500 milímetros. O sea, 5 metros. exacto, o sea, el ancho mínimo para que pueda yo considerar poder implementar este tipo de señal. O sea, recuerden que este tipo de señal básicamente tiene sus dos postes y la señal ahí. O sea, no es que esta señal va a estar ubicada como la anterior que nos mostraba William. O sea, que los vehículos van a pasar por debajo, sino esta señal, por ejemplo, es sobre todo para tipo informativa puede ser utilizada. Entonces, para poder implementar este tipo de señal, o sea, miren, o al menos si vamos a ubicar en la parte central, debe tener 500 milímetros, es decir, 5 metros mínimo de ancho ese parter. Son de pronto muy pocos de esos parteres que tal vez pueden cumplir con esa dimensión mínima, ¿sí? En vías urbanas sin aceras o en ciertas áreas arteriales diseñadas para movimiento de tránsito expreso, son más apropiadas las distancias indicadas anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta ahí? Cuando vamos a ubicar en la parte lateral, ¿ya? Ahí nos habla en este caso, de 1 a 3 metros, o cuando vamos a ubicar en el parterre central, ¿sí? Entonces, ahí en el parterre central, sobre todo nos dice que mínimo el ancho de todo el parterre deberá ser de 5 metros, o sea, para que pueda yo implementar la señal. Y obviamente deberá quedar centrada, sin que exceda tanto el carril de ida o el carril de retorno, ¿sí? Y la altura, en este caso mínimo, me dice de 2 metros. O sea, 2 metros igual, tomado a partir del borde de la calzada hacia la parte inferior de la señal. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las señales de pare, aquí hay dos básicamente consideraciones, para la parte rural y para la parte urbana. ¿Ya? Para la parte rural, a ver, ¿quién me ayuda dando lectura? Yo, altura en la zona rural. En sectores rurales, las señales deben de montarse alejadas de la vegetación y claramente visibles bajo la iluminación de los faros de los vehículos por la noche. La altura de la señal no debe ser menor a 1.50 metros desde la superficie del terreno hasta el borde inferior de la señal. Para señales direccionales de información en intersecciones y zonas pobladas, la altura libre debe de ser de 2 metros. Ya, a ver, en la parte rural, entonces, ¿cómo consideraríamos esas directrices? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? ¿Desde dónde a dónde se considera que debemos tomar esas medidas? Dice que no debe ser menor a 1,50 m desde la superficie del terreno hasta el borde inferior. Tiene que ser Ya. mayor a 1.50. ¿Debe ser mayor o menor a Mayor. 1.50? Mayor. 1.50. Mayor. ¿Hasta cuánto? 2 metros. Hasta Hasta 2 2 metros. metros. Ya, entonces si yo les ubico, digamos el caso en esta imagen, ¿será correcto desde aquí hasta el borde de la calzada? ¿Ahí estará correcto o no? Pregunta, ¿estará correcto ahí lo que yo les estoy señalando de color verde? Hasta acá, hasta el borde de la No, calzada. no, No, ¿No? ¿Desde dónde se vea? Desde acá arriba.
Claro, porque el letrero de la señal también tiene su medida. O sea, a ver, sería desde aquí, vamos a subrayarles desde aquí hasta acá. No, ingeniero, creo que es la anterior, de la parte inferior. A ver, yo les voy a ubicar por colores, ¿ya? Ustedes van a decir el rojo, el verde o el amarillo. A ver, ¿cuál de las tres es correcta y por qué? El amarillo. ¿Por qué es correcto el amarillo? Porque dice que es desde la parte inferior del terreno, Es la superficie. desde la superficie del terreno. Ya, en No esas, dice a ver, desde las la tres fila de la coinciden, calzada. ¿verdad? Las tres coinciden desde la parte inferior del terreno, que diríamos ustedes, las tres coincidiría acá. Si ustedes me dicen Lo de que la está parte diciendo inferior. es la altura, desde dónde sería la parte de arriba. Es hasta el borde inferior, pues hasta ahí. Por eso, ¿cuál es? Entonces, rojo. La amarilla. La amarilla. Ya, pero a ver, ¿quién me explica ya ahorita con esos antecedentes? ¿Por qué sería correcto la amarilla? Porque es el borde de la señal. Porque se toma la medida desde el borde interior de la Borde señal. inferior. Exacto, el borde inferior de la señal. Esto, ¿cierto? 3 Entonces, puntos. ahí sí. Entonces, ¿cuánto debe medir esto? El color amarillo. Mínimo Debe ser 1.50. menor, o sea, máximo de mínimo 1.50 en el metro. Máximo 2 metros. ¿Ya? ¿Qué aspectos se deberán considerar para subir más la medida o bajar más? ¿O qué condiciones? La vegetación. Vegetación, ya, perfecto. ¿De pronto alguna situación más? La iluminación. Ya, perfecto. Iluminación, vegetación. Sobre todo el tema de vegetación. Iluminación también porque puede haber Hay situaciones o... señaléticas que están mal ubicadas y no se aprecian, no Pero, logran ser visibles ¿por qué no se por la aprecia? falta de iluminación. Ya, a ver, pregunta ahí. ¿Por qué a veces no hay iluminación? ¿A qué se refiere de pronto esta iluminación? Porque a veces es una zona rural, una zona que no es poblada. Y no hay el alumbrado eléctrico en ciertos tramos. Ya el alumbrado público. Perfecto, puede ser esa una razón. ¿Cuál más? También algún árbol que esté tapando la señalética. Las ramas más que todo, Ya, porque las ramas no tienen control y crecen para todos lados. ya, muy buen punto. Tendrá que ver, pregunta. Deterioro también de la señal. El Ya, deterioro, le falta la ya, pintura, el color, ajá. perfecto. Tendrá que ver, por ejemplo, el tema de presencia de, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. De lluvia, de neblina. La neblina puede ser un poco, pero la lluvia no tanto. Ya, o sea, sobre todo si son zonas que constantemente o permanentemente hay presencia de lluvias. Entonces, ya. Perfecto, ahí en la parte rural estamos claros, ¿ya? Ahora vamos a la parte urbana. ¿Qué nos dice de la parte urbana? ¿Quién nos ayuda a la lectura? Yo, ingeniero. Enviar en aceras para evitar obstrucciones en los peatones. Las alturas libres de la señal no debe ser menor a 2 metros. Desde la Desde la superficie de la acera hasta el borde inferior de la señal. Dos por La uno. figura 5.1 o 2.20 metros para reducir la interferencia que pueden ocasionar vehículos estacionados. Cuando no hay que tomar en cuenta a peatones ni a vehículos anterior. Ya, a ver. Ahora, ¿quién ya está ahí textualmente, no es cierto? Las dos personas me ayudan con la lectura. A ver, ¿cuál es ahora? ¿Quién me explica ya en términos de ejemplo? Vamos a implementar esta señal, vamos a instalar.
Y ahí sí vamos a la realidad. A ver, ¿quién me explica? Está textualmente ahí. A ver. ¿Quién lo explica? Ya está Que deben de textualmente ahí. ser ubicadas correctamente para no poder obstruir el paso de los peatones. Ya, Cuando hay eso de vehículos, estar ubicado correctamente está muy bien, pero es que ustedes tienen que saber cuál es esa forma que debería estar ubicada correctamente. a la altura que debe ser, porque hay vehículos estacionados y cuando hay vías que no son rectas, sino que van girando en curva, entonces no se distingue porque hay un vehículo estacionado y no se ve la señal. Entonces es necesario que tenga la altura adecuada para que no haya interferencia y que no pueda ocasionar accidentes, ¿no? Cuando hay, Ya, por ejemplo, esos comedores, yo he visto, ¿no? Que hay bastantes vehículos pesados estacionados. Entonces, en muchas ocasiones no se ven los discos pares. perfecto. Entonces, pregunta, cuando hay carriles habilitados para estacionamiento, hay alguna obstrucción, ¿cuánto será la altura? Mínima y máxima. La mínima 2 metros y la máxima 2 metros 20. Ya, y cuando hay vehículos, ¿no es cierto? Cuando no hay obstrucciones, incluso posiblemente no hay ni peatones, ¿cuánto será? 2 metros como mínimo. A ver, revísenlo bien ahí. Repito, cuando no hay obstrucciones, 1,50 m. 1,50. ¿ya? ¿Por qué el 1.50? A ver, ¿dónde dice 1.50? A ver ahí. En la rural. Sí, pero a ver, ahí dice, verán, tomen en cuenta eso. Cuando no hay que tomar en cuenta peatones ni a vehículos estacionados, es decir, no hay ninguna obstrucción. No con eso quiero decir de que sea una altura recomendable, ¿sí? Porque, ejemplo, no podría asegurar que no van a haber personas que puedan estar caminando, ¿ya? Porque si yo pongo posiblemente de 1.5, una persona tal vez un poco alta está caminando y se va a golpear, ¿no es cierto? Con el borde de la señal. Entonces, puede ser el caso, ¿no? De que no hay ni estacionamiento, no hay carril de estacionamiento y tal vez no hay presencia de peatones. No se debería considerar. Pero de ahí en más, siempre lo recomendable va a ser de 2 metros. Digo siempre lo recomendable porque obviamente 1.5 puede ser el caso de que sí van a haber peatones y pueden presentar en algún momento alguna dificultad, sobre todo con el tema de la altura, ¿sí? Que puedan golpearse o ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, miren, que en la zona urbana aumenta la altura, ya es decir, desde acá, asimismo, mínimo 2 metros, ¿sí? Desde, en este caso, la acera. Recuerden que para el caso de la zona urbana, ya hay la presencia como tal de las aceras. Entonces, desde el borde de la acera se considera justamente esa altura, ¿ya? Algo más que se debe considerar, el ancho que debería ser entre el borde, en este caso el borde de esta señal, ya con el borde de la acera. Más o menos debería ir en ese sentido, aunque debería estar más acá. Ahí más o menos debería estar. Entonces, desde el borde de la acera se debería considerar el mínimo, dice 300 milímetros. ¿Ya? Obviamente, tal vez eso no es que se pueda cumplir en todo sentido, ¿ya? Pero sí deberá considerarse al menos una distancia razonable o prudente que pueda tener sobre todo ese campo visual el conductor, ¿ya? O sea, que pueda notarse, que pueda ver la señal. Ya acá, por ejemplo, están otras Solo especificaciones. serían 30 centímetros nada más.
Claro, ajá, 30 centímetros, yo estoy mal, ¿no? Digo 3 metros, esto me parecía muy largo. 30 centímetros. Sí, sí, está muy bien, 30 centímetros. Ya. Y estas especificaciones acá en cuanto ya, cuánto debe ser, eh, o sea, el tubo debe tener la profundidad en cuanto ya a lo que va sobre o debajo de la superficie. 40 centímetros. Para que en ese caso, exacto, para que no exista de pronto de que pueda estar inestable, pueda sufrir Se algún lo lleve el deterioro, viento. exacto, o pueda estar, en otras palabras, bandereando. ¿Ya? Entonces, eso por favor, recuerden tanto para la zona urbana como la parte rural. ¿Sí? En tema de retroreflectividad e iluminación, esto básicamente es que tiene que tener estas partículas de retroreflectividad. Ya las señales deben ser retroreflectivas o iluminadas, de modo que puedan ver sus colores tanto en el día como en la noche, ¿no? Sobre todo en la noche, con la iluminación de las luces del vehículo, pueda esto reflejarse y a su vez pueda visualizarse, ¿no? Una luz dentro o detrás de la cara de la señal que ilumine el principal mensaje o símbolo y el fondo de la señal o ambos a través de un material translúcido, es decir, estas partículas de retroreflectividad que deben estar implementadas en las señales, ya una fuente de luz acoplada o montada independiente y diseñada para dirigir adecuadamente la iluminación sobre la cara total de la señal, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Esta parte de retroreflectividad, porque cuando hay presencia, ejemplo, de neblina, de lluvia permanente o lluvias fuertes, estos ayudan justamente a que, ejemplo, puedan tener una pérdida de carril, puedan invadir el carril contrario de circulación, ¿ya? Incluso nos brindan un tipo de alerta, ya cuando estamos saliéndonos del carril que nos corresponde, con las tachas que saben estar ubicadas sobre la calzada. Entonces, es una Con, forma también de ayudar. con neblina se pierde uno. Exacto, pero con la señalización uno puede tomar esa guía. Bien puede tomar la línea de borde o puede tomar la línea de división de carril. Entonces, para justamente no salirme, no perder carril de circulación o no invadir el otro carril. Es un tema de que incluso cuando ustedes, si son conductores, tomen muy en cuenta, ¿sí? Porque ya cuando hay una presencia bien fuerte o cargada de neblina, es imposible casi poder estar mirando solamente ya al frente, más se puede es guiar por las líneas de borde. Entonces es una forma, repito, de posiblemente evitar alguna situación mucho más fatal o de riesgo como tal. Son situaciones que en nuestro país, sobre todo cuando hay ese cambio en vías conectan dos regiones, la costa y la sierra, es muy constante, muy permanente ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, más que todo eso son ya son recomendaciones. Estos medios de retroreflectividad, ¿para cuándo son los tipos de señales? ¿No es cierto? Se obtienen mediante materiales retroreflectivos, los que pueden ser usados en todas las señales y de las siguientes formas. En este caso, en señales con leyendas y bordes con colores oscuros, solamente deben retroreflectorizarse el fondo que tenga colores blancos o amarillos. O sea, incluso ya aquí nos da la especificación para el tipo de señales como tal. ¿Qué es lo que debe llevar? ¿Qué partes es lo que debe llevar esas partículas de retroreflectividad? ¿Ya? En señales con fondos con colores oscuros solamente debe retroreflectorizarse las leyendas y bordes que tengan colores blancos o amarillos. ¿Ya? Aquí tenemos señales de acuario, son señales de servicio. Y en señales con leyendas y bordes con colores blancos o amarillos sobre un fondo de colores oscuros se debe retroreflectorizarse las leyendas bordes, en este caso la señal de pare e informativos. Esto ya es más que todo un tema de la fabricación, ¿cierto? De quién tiene a cargo el tema de la señalización o sea, fabricar como tal una señal. ¿Ok? Ya revisando un poco en la parte de señales regulatorias, la clasificación que tenemos dentro de ellas,
Hay que recordar, ¿no es cierto?, que las señales regulatorias son tableros con símbolos o leyendas, perdón, que tienen como función expresar en la calle o carretera alguna fase del reglamento de tránsito, que obviamente se debe dar cumplimiento por parte del usuario y que estas señales asimismo informan a los usuarios de las prioridades que se tienen en el uso, así como de las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Esto es importante, ¿no es cierto? Repito, prohibiciones, restricciones, obligaciones existentes y que cuyo incumplimiento ya constituye en una infracción a la ley y reglamento de tránsito. De ahí que vamos a tener las diferentes contravenciones de tránsito. ¿Ya? ¿Cuántas contravenciones son? ¿Cuántas Tres. contravenciones son? ¿Cuántas? 3. 3. A ver. El incumplimiento, la infracción. No, a ver, Y la ¿cuántas restricción. contravenciones de tránsito tenemos? Uf, O sea, no ¿de qué cuántas en números, tipo grave? sino cuántos tipos sería Sí, pues, por eso, clases pues, de tenemos contravenciones. clases, tenemos graves. Tenemos Leves. Graves, no graves, leves, algo así. A ver, ahí sí, ¿cómo serían los términos correctos entonces? Lo que yo les quería hacer mención es decir, contravención de primera clase, de segunda clase, a esas yo me refería. Y ahí, claro, o sea, ustedes que mencionan son las leves, las graves, las que incluso van a tener una sanción, incluso puede llegar al tema hasta de prisión, incluso ya la parte económica, reducción de puntos y demás. ¿Ya? Pero a lo que en este caso nos referíamos es cuando se da el incumplimiento de este tipo de señales, ya está incursionando en una infracción a la ley y al reglamento de tránsito, que estas obviamente están en la Son parte 8. de normativa, en el COIP está, ¿no? ¿Cuáles Sí, son? son 8, ahí dice contravenciones penales, contravenciones de primera clase, contravenciones en diferencia de delitos, contravenciones de tercera clase, de primera clase, de segunda clase. ¿Cuántas son? A ver, ¿cuántos son ahí? 8, las 8. más comunes. Seguro que son 8. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el señor Martínez, no? Martínez debe saber. ¿Cuántas contravenciones son? A ver, señor Martínez. ¿Martínez es? Sí, No ha estado. ¿Cuántas son Wimper? Wimper se debe saber a la agüita eso. 5, 6, 7, ¿cuántas son? 7. 7, ¿no es cierto? Exacto. Me sorprendía cuando me decían 8. Ya, recuerden, son 7 contravenciones, ¿no? Ya, perfecto. ¿Quién tiene la licencia, por cierto, de aquí? Licencia tipo profesional, no profesional. Tipo C tengo. La tipo C. Entonces, ahí debieron también explicarles toda esa parte. ¿Quién más tiene licencia? yo tengo tipo B nomás. Tipo B. ¿Ya? ¿Quién más tiene? Solo Wimper. Yo también. Por B. Profesional. Profesional, Franklin. ¿Cuál Sí. profesional? Tipo C. ¿Quién más tiene licencia? Solo tienen la licencia de Dios. En esa la tenemos todos. A ver, bueno, continuemos, ¿ya? En cuanto a las señales regulatorias, aquí igualmente hay una subclasificación, que es la serie de prioridad de paso, serie de movimiento y dirección, serie de restricción de circulación, límites máximos, estacionamientos, placas complementarias y las misceláneas, ¿ya? Esto posiblemente digo, no es que tal vez tienen que, sí, a la agüita aprenderse todas estas, no. R1, prioridad de paso, R2, serie de movimiento. Sino lo que sí me interesa, y me gustaría que ustedes sepan de que al menos saben que existe. Ya, que yo sé que existe una serie de
de límites máximos. Perfecto. Eso debe estar dentro de las regulatorias. Y las regulatorias están dentro de las verticales. ¿Ya? Para que ustedes sepan en su momento hacia qué documento, hacia qué parte ir. ¿Sí? Entonces vamos revisando varias de estas señales regulatorias. Voy a borrar nada más estos gráficos. Ya, entonces, recuerden, ¿no? Las regulatorias permiten, prohíben, restringen o limitan la conducción vehicular. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Qué tipo de señal es esta? Es muy evidente. ¿Qué nos indica esa señal? Estacionar. No estacionarse. Zona de estacionamiento. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Zona de estacionamiento. Sí, en zona de estacionamiento. Ya. La siguiente, no girar en U. esta, Cuando- 3 metros. pero ¿qué 3 metros Altura de qué? máxima del vehículo que puede pasar. Exacto. Acá, Liviano. 50 kilómetros por hora los vehículos livianos. Parte urbana. pero que máximo, mínimo. Máximo. Máximo. Ya. El máximo es Acá, pare. acá, Una vía. Una sola vía. acá, muy obvio. La siguiente que se da el paso. La que nadie respeta. Que nadie respete. Bueno, Se pasa. ahí tenemos una pequeña actividad, una consulta, ¿ya? Tómenle una captura, foto, evidencia, anótenlo. ¿Cuál es la actividad? Dice consultar las dimensiones y señalización vertical y horizontal necesaria para la instalación de paradas de transporte público urbano, transporte comercial, alternativo de taximotos y transporte comercial, es decir, los taxis. Eso, por favor, lo van a investigar, lo van a consultar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo anotaron? Ahora, ingeniero. No, o sea, para la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? ¿Martes? ¿Miércoles? Martes, ¿no? De acuerdo al... En horario. Word. Sí, no hay problema. Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo a mano. Lo importante es que tengan el trabajo. Si lo hacen en Word, recomendación, transformarlo a PDF. Si lo hacen a mano, entiendo, ahí lo pueden escanear, lo pueden tomar una foto y de ser posible igual, súbanlo en formato PDF para que se facilite la revisión. ¿Ya? No les va a llevar incluso tal vez. Ingeniero, una inquietud. Usted que en la otra tarea nos puso que sea en formato de Word. Ah, es que ahí era porque se iba a considerar el tema de ¿cómo se llama esto? Del Plagio. antiplagio. Entonces yo por el documento lo paso por un programita de antiplagio y de ahí el proceso me va a arrojar la nota para saber qué Ok. porcentaje No era. entonces. No, esto pueden presentarlo en PDF. Lo podemos plagiar. No, tampoco. Consultar, investigar, copiar. Es que este es de investigar. O sea, básicamente aquí no es mucho lo que ustedes van a decir la parte de ustedes, sino investigar, a ver, qué dimensiones son para lo que yo les solicito. Entonces, obviamente ahí no podrían decirme, a ver, es de tal a tal, sino ir a donde corresponde a revisarlo y de ahí sacar la información. Recuerden que como es una consulta, debe haber la fuente, o sea, la bibliografía. ¿Ya? Repito, o sea, como es una consulta, ustedes deben indicarme dónde consiguió su información. Que de sí, dónde hay que sacó. citar. Exacto, deben citar. En las otras tareas, como es un aporte de ustedes, o sea, no es necesario ahí la cita, ¿no? Por obvias razones. Pero en este documento, como es de consulta, ahí sí, o sea, ustedes deben indicarme. Recuerden que una rúbrica, la misma rúbrica que hemos manejado para los periodos anteriores. Estaba el tema del encabezado, el tema del desarrollo, tema de la bibliografía y cuando se solicita el tema de una conclusión o análisis personal de ustedes. Pero en este caso no aplica eso. Aplicaría el encabezado, el desarrollo y la bibliografía. ¿Ya? Listo. A ver, alguien escribió en el chat.
Creo que lo hacen con pinturas. Ah, no he visto ese mensaje, Franklin, era anteriormente. Ahí me decía que tiene la licencia tipo B. Traten de aprovechar igual, cuando tengan estas oportunidades de sacar la licencia, háganlo. Sí, eso les va a traer muchos beneficios. Ok, continuemos, ¿ya? Las señales regulatorias, asimismo, de la clasificación que les estaba mostrando hace un momento, vamos a ir revisando brevemente algunas de ellas, ¿no? La primera que era la R1, la prioridad de paso. Estas eran justamente las que van a estar ubicadas en entradas a una intersección o en algunos puntos específicos donde obviamente se va a requerir tal vez implementarlas este tipo de señales. Y tenemos, por ejemplo, la señal de pare, ¿ya? Aduana. Las series de movimiento y dirección, las R2, miren que estas van a ser las más comunes, las que más se van a utilizar. Una vía tanto a la izquierda, derecha, doble vía, ¿ya? Estas y sobre todo van a ser las más recomendables, ¿ok? Que son incluso mayormente entendibles, son que no tienen mayor complejidad incluso de entendimiento, de que una persona, un usuario pueda comprender. Ya, incluso la facilidad con la que se recepta el mensaje es muy obvia, ¿ya? Entonces obviamente indican la obligación de circular tanto a la derecha o a la izquierda, ¿ya? En el tema de ceder el paso para el control de tránsito en sitios con intersecciones canalizadas, es decir, donde se busca dar esa prioridad de paso, de ceder, y generalmente esas van a estar ubicadas en redondeles, ¿ya? En todos los casos que la visibilidad no esté restringida y el diseño geométrico no permita incorporación directa. Cuando el diseño geométrico, ¿qué ejemplo ahí se refiere? En un redondel o en una de pronto intersección tipo Y, ¿sí? Donde sea necesario de que el vehículo tenga en cuenta de que deba bajar la velocidad, esperar que no exista ningún vehículo y ahí poder incorporarse al tránsito, ¿ya? Por acá algunas de estas, aquí es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Estas de cuando aplica ceda el paso donde debe implementarse, como hay un carril que se va a incorporar, en este caso vendría en este sentido, ¿no es cierto? Deberá esperar de que no exista ningún vehículo en ese sentido para poder ser implementado, ¿ya? Aquí también me hace referencia, por ejemplo, una distancia de visibilidad, más o menos para tomarlo en cuenta, tenerlo presente, cuál es esa distancia de visibilidad para el conductor frente a una situación de ese tipo. O sea, ejemplo, ¿no es cierto? Acá, acá y de acá. Entonces, para vehículos que van en este sentido, vehículos que van en este sentido y vehículos que van en este sentido.